buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, ahora comenzando con un nuevo horario a las 11:30 de la mañana, así que espero que nos estén esperando y no se nos hayan quedado con el horario de la tarde. Tenemos un día muy especial con un tema muy entretenido, a mi juicio, súper contingente además, y que ya se está, por suerte, integrando de a poquito en el ADN de cada uno de nosotros. Pero antes de comenzar, tengo que saludar como siempre a mis auspiciadores, a Colbún y RWE, nuestros Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía también, que nos apoya con su patrocinio, y por supuesto a Pollux Comunicaciones, mi agencia, que nos acompaña y nos ayuda a hacer este programa todas las semanas. Como les adelantaba, hoy vamos a conversar de un tema que es clave en términos de sustentabilidad y que forma parte de esta cosa cada vez más cercana y natural para la ciudadanía y las grandes empresas también, que es muy importante. Me refiero al reciclaje. Y para conversar al respecto tenemos esta mañana a Antonia Vix. Ella es gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, o ANIR, como es más conocida. Ella es geógrafa de profesión y cuenta con 15 años de experiencia en el desarrollo de actividades relacionadas con el medio ambiente, con un fuerte foco en la implementación de políticas públicas. Ella, entre otros pergaminos, fue parte del desarrollo de la ley REP, la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, del Ministerio de Medio Ambiente, coordinó la Estrategia de Crecimiento Verde de Chile ante la OCDE, ojo, y en Fundación Chile también dirigió el Pacto Chileno de los Plásticos. Y podría estar aquí mucho rato con los pergaminos de Antonia, pero quiero presentarla, Antonia Vix. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días Fernanda, aquí estoy muy bien y tú, muchas gracias por la invitación desde ya. No, gracias a ti por acompañarnos. Además, estás aquí en la novedad del cambio de horario, nuestro estreno en esta temporada 2023, donde pasamos de la tardecita a la mañana. Así que feliz de tenerte. Y tenemos poquito tiempo y tengo mucho que preguntarte y aprovechar y estrujarte también con todas estas cosas, que esta experiencia larguísima que tienes en el mundo de la sustentabilidad, digo. Y comencemos por lo primero, ¿no? ¿Cómo ves hoy el sector del reciclaje y quizá qué tan preparado está Chile para llevar adelante esta industria en comparación a otros países? Te lo pregunto porque en el día a día uno dice, oye, ¿cómo reciclo? ¿Qué reciclo? ¿A quién se lo Ujú, entrego? ¿Quién me da certezas o no? El tema de la trazabilidad, de los esfuerzos que hace ujú. cada persona no es menor. ¿Cómo lo ves tú? Mira, lo primero que siempre explico es que tenemos que separar, y tú bien lo dijiste cuando también estás presentando, el reciclaje industrial del reciclaje domiciliario. El domiciliario, el que me pega a mí y a ti, en el fondo en el que vamos a estar involucradas, ¿no es cierto? Pero el reciclaje industrial en Chile, y en el cual en nuestra asociación yo te diría que el 80% de las empresas que están en nuestra asociación están dedicadas al reciclaje industrial, es decir, hacerse cargo del patio trasero de otras empresas, y volúmenes estratosféricos. O sea, imagínate un auto partiéndose en la mitad, por la mitad, montañas de residuos orgánicos del agro, o sea, gran escala. Eso en Chile funciona y funciona muy bien hace 30 años. Lo que pasa es que para nosotros como ciudadanos, ciudadanas, no nos es familiar porque es otra escala, no es la escala, ¿no es cierto?, de nuestra casa. Y esa funciona bien, funciona hace muchos años. También va a estar involucrada, por supuesto, la ley REP, donde se le va a hacer seguimiento justamente y trazabilidad a cómo sigue funcionando ese reciclaje industrial, pero se viene el desafío del reciclaje domiciliario. Y Ese ahí, es por el gran supuesto, desafío ahora, ese el llevarlo al es día a día a cada uno de nosotros. el día a día. Y la ley REP, efectivamente, como tú también lo presentaste, apunta a 6 productos. Y de los 6 productos yo te diría también que el que más podríamos hablar hoy día es el de envases y embalaje, porque también el que más nos suena, ¿no es cierto? La lata de atún, la lata de bebida, el plástico, PET o sea, ahora con la ley REP viene el desafío, ¿no es cierto?, de los envases y embalajes a escala domiciliaria, que nosotros vamos a ser parte de esta cadena entregando los productos que tenemos en nuestra casa. Entonces siempre digo, desde nosotros, los recicladores de base, los municipios, los sistemas de gestión, los ministerios, y nosotros que somos el final de la cadena, los gestores y valorizadores finales, los más grandes, vamos a estar todos involucrados. Yo te diría que el gran desafío va a ser el que sepamos bien qué es lo que hay que entregar, cómo hay que entregarlo y la infraestructura necesaria para no generar frustración. Es decir, no Ah, decir, oye, ya empezó la ley, ¿dónde dejo esto? ¿Me lo van a venir a retirar a la casa o no? La ley idealmente apunta, ¿no es cierto?, a un retiro efectivamente casa a casa, pero esto va a ser paulatino, no va a ser todo
como se dice en buen chileno, de un huascazo el primer año y démosle y todo Chile. No, hay que pensar que esto va a ser gradual, va a ser lento, puede ser incómodo a veces, puede ser un poquito incómodo tener que guardar las cosas en algún lugar para luego entregarlas. Entonces tenemos que ser flexibles, ¿no es cierto?, como ciudadanía y aportar, ¿no es cierto?, en entregar bien los materiales. Como siempre digo, no entregue la caja plástica con un pedazo de torta adentro, no entregue la lata con un pucho adentro, en el fondo todas esas cosas, porque si no, no vamos a poder recuperar y eso va a terminar efectivamente en un relleno sanitario. Entonces va a ser clave la participación de todos. Ahí, Antonia, te quiero hacer una pregunta vinculada a lo mismo, porque, a ver, primero un comentario. Yo creo que esto de que tú dices de que hay que acumular, estamos súper acostumbrados a acumular basura y no hemos tenido mayor problema. También, bueno, hemos conversado que la basura no existe como tal, pero en verdad estamos acostumbrados a acumular cosas y uno vive con eso y es cosa de costumbre. O sea, yo siempre cuento, en varios capítulos acá he comentado mi mamá, que es una persona que lleva varios años donde esto del reciclaje jamás fue un tema, y cuando nosotros con nuestro hermano dijimos, oye, empecemos a reciclar, estamos todos tus hijos haciendo lo mismo, súmate, para ella era, no entendía que tenía que lavar una caja, que tenía que lavar un plástico, y ahora está mucho más interiorizada. Entonces, también hay un tema que uno se lo va interiorizando, pero también yo creo que hay un factor importante desde no solo políticas públicas, sino que hay un rol, bueno, de las comunicaciones muy importante, de saber comunicar este tipo de temas. ¿Cómo ves esa relevancia de cómo se le está llevando o cuál es tu juicio que también se le está entregando esta información y estos conceptos de reciclaje y sustentabilidad en general a la ciudadanía? Mira, tú tocaste un punto clave que va a ser, como decimos, la sensibilización, ¿no es cierto?, a la ciudadanía, porque educación es muy fuerte, sino que sensibilizar en cómo tienen que entregar esto. Y ahí, claro, el rol de las comunicaciones va a ser clave, y también el rol que tengan, ¿quién es más cercano a la ciudadanía? El municipio en general. Estamos pensando la gente, ¿a quién acude cuando tiene algún problema local en el fondo? Al municipio. Entonces, el municipio, o a quién ¿tú en quién piensas cuando piensas en la ley de reciclaje? En el Ministerio del Medio Ambiente. Quizás algunos también pensarán en nosotros, fantástico. Por eso también va a ser clave en qué momento y quiénes dicen qué cosa, y que sea parejo, que todos digamos lo mismo, porque en el fondo si te dicen, no, este plástico se puede reciclar, después este no, este sí, entonces va a tener que ser clave el apoyo que brinden efectivamente los medios de comunicación, que existan 2 o 3 voces autorizadas, ¿no es cierto?, con un mismo mensaje transversal para dar esto, y en qué momento, porque lo hemos conversado, nosotros tenemos muy buen vínculo con el Ministerio del Medio Ambiente y lo hemos conversado, que si empezamos ahora a sensibilizar y no está la infraestructura lista en la comuna, genera frustración. Entonces Y peor que frustración, o sea, yo creo que es como un desencanto, lo intenté y no funcionó, entonces ya no sigo. Entonces lo primero es, tengamos la infraestructura, tengamos el modelo armado, que nos podemos meter en algo súper técnico, pero van a haber unos sistemas de gestión que son los que van a coordinar también todo esto con los productores, con nosotros a través de licitaciones públicas, con los municipios. Ellos van a tener un rol clave, entonces también van a tener un rol clave en la entrega quizás de infraestructura, nosotros también. Entonces cuando esté la infraestructura, yo creo que tiene que ser casi a la par. Esa fue la conversación que tuvimos con el Ministerio de Medio Ambiente. Estando eso, ya puedes sensibilizar porque ya el camino está trazado y tú puedes indicar, mira, vaya a dejar esto, o no se preocupe, los días lunes y miércoles va a pasar el camión por su casa para los reciclables y usted lo entrega nomás. Entonces, es como el huevo y la gallina. Eso es importante, porque para quienes reciclamos, bueno, yo tengo la oportunidad tenía una empresa contratada, yo ahora no vivo en Chile, entonces acá en Chile había una empresa que yo contrataba y venía una vez a la semana o cada 15 días a retirar, y si saltaba un día, y ahí esta de la acumulación era importante, tenía que aguantar por mucho tiempo, así que súper importante lo que mencionas. Te quería preguntar ahí, tanto en el rol de sensibilizar, y si bien la palabra educar puede ser fuerte, pero también hay una responsabilidad ahí un poquito, incluso de saber los tipos de plástico, cómo se reciclan, cómo se separan, eso también es algo que la gente tiene que aprender, no tenemos por qué todos saberlo. Y quienes estamos más interiorizados porque hemos ido de a poquito también conociendo un poco más. ¿Cuál es el rol de ANIR en eso? ¿Qué es lo que hacen ustedes como asociación? Mira, nosotros como asociación gremial lo que hacemos es que coordinamos en el fondo y se unen a nuestra asociación gremial empresas dedicadas ya sea a entregar un servicio
o una solución. Puede ser desde empresas que, por ejemplo, ponen en el mercado los tachos, los tachos Claro. para separar, o que son los creadores de los puntos verdes, los puntos limpios, o empresas que han creado sistemas de detección de cuando este tacho está lleno, hasta empresas, ¿no es cierto?, que se dedican a pretratar o tratar el residuo. ¿Qué significa eso? Tengo millones de latas, entonces se enfardan, ¿no es cierto?, quedan como un cubito, Claro. y se envían a reciclaje. Desde todo ese envío, también la logística, los camiones, todo eso, también hay empresas en ANIR que están dedicadas a esto, y que llegan a la planta de valorización o la planta de reciclaje, también son socios nuestros. O sea, toda la cadena de empresas, sector privado, dedicado a alguna parte del reciclaje, y no solo reciclaje, a reutilización, compostaje, reciclaje y valorización energética. Es un círculo harto mayor que el... Harto más grande, le hemos dado harta vuelta. No es solo la R de reciclaje, sino Claro. que son varias R más, y están acá. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos viendo, primero, visibilizar lo que hacemos. Porque, como te decía, no todo el mundo sabe que en Chile existe hace 30 años el reciclaje industrial. Entregar datos fiables, porque estamos con las botas puestas aquí, con información ahí candente, en el fondo, de cómo realmente funciona esto, cómo tiene que llegar el material. Entonces, entregar información a todos, a la ciudadanía, a los ministros, a las ministras, a los tomadores de decisión, al que quiera, en el fondo. Toda esta información compartirla, compartir experiencias de los socios que llevan más tiempo haciendo esto. Formalizar, porque antiguamente esto era una industria más casera, digamos, y que se ha ido formalizando, como y de que ahora es una gran voluntades. industria. Era una industria de voluntades al final. Y de pequeña escala, y que han ido creciendo, empresas familiares que se han ido creciendo, formalizando, y para nosotros la formalidad también es una cosa muy, muy importante. O sea, que estos productos realmente terminen en una planta de reciclaje y no se vayan a un mercado negro, no se estén mal utilizando en otra parte. Ese es parte de nuestro rol también, y de conversar con las autoridades para que, cuando vemos que alguna política pública quizás no permite avanzar al reciclaje tal como uno quisiera, uno va y cuenta esto de buena forma, ¿no es cierto? Mira, queremos avanzar, pero pasa esto. Queremos avanzar, por ejemplo, la hoja de ruta economía circular, fantástico, pero ocurre tal cosa en la práctica. Con la práctica ahí te quiero llevar. Poder mostrar. Te me adelantaste, pero me encanta, porque evidentemente cuando hablamos de políticas públicas o de formalizar estos procesos, entra de cajón la hoja de ruta de economía circular de Chile, que se lanzó el 2020, si no me equivoco, es bien nuevita. ¿Qué te parece? Quizás, claro, es una súper buena señal, parto a priori pensando que estamos de acuerdo en eso, ¿no? Independiente de que pueden haber algunas cosas que en la práctica sean más difíciles de implementar, o quizás quedaron algunas cosas relevantes fuera. ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo queda Chile parado con esta estructura de esta visión de economía circular? Mira, yo creo que hay que reconocer que fue un esfuerzo gigantesco de coordinación. Yo no conozco a nadie que no haya participado en la hoja de ruta economía circular. Entonces, de que fue participativo, Claro. y eso marca un precedente comparado con incluso nuestros países vecinos, que somos un país, no sé si será porque somos más pequeños, que puede haber participación de todos los sectores cuando se hace una política pública, y eso es maravilloso y se puede replicar en otros países. Entonces, fue muy participativo, se invitó a todo el mundo, se escuchó a todo el mundo, y se tuvo que hacer varias veces, reescribir según las correcciones que la gente enviaba. O sea, desde la ciudadanía, una persona X, hasta en el fondo puede ser una asociación gremial que también participamos, diciendo, mira, aquí esto debiera enfocarse de esta manera y no de esta otra. Por tanto, el esfuerzo de coordinación de esta hoja de ruta, yo, la verdad, me saco el sombrero por ese esfuerzo. Y quedó bien ordenadito. Como datito, yo también, sí, yo creo que nos topamos en Sí. alguna instancia. Yo era segunda representante, sí, porque habían dos por organización que estaban Exacto. en renovable, porque también hay un tema con los paneles, ahí tenemos otros temas con el sector renovable. Exacto. Así que Y quedó bien ordenado. Cuentas. Yo te diría que es un esfuerzo también de ordenar hacia dónde queremos ir, siendo súper ambicioso, con cifras muy ambiciosas, que eso es lo bueno también de empujar esto, e incluía cosas que ya estaban andando o por andar. Eso también es bueno, no inventar la rueda. O sea, si ya estaba escrita la ley REP, integra la ley REP. Había intención de avanzar en una estrategia de residuo orgánico, inclúyela por favor también en la hoja de ruta. Entonces, yo te diría que ese esfuerzo también es bien loable, ¿no? De poder ordenar en una política pública y decir hacia dónde queremos avanzar. Y ahora viene el aterrizaje.
Y más valorable aún es que ese aterrizaje pasó de un gobierno a otro, un gobierno de distintas tendencias absolutas, de una a otra, pasó al siguiente, el de ahora, y hay un ente que es Sofofa Hub que está encargado de hacerle seguimiento a esta hoja de ruta y aterrizarla con cosas concretas, proyectos, actividades, instancias concretas de avance, lo cual también me parece que es algo que hay que valorarlo y ojalá que otros países también lo pudieran replicar, ¿no? Entonces yo creo que estamos bien parados, digamos, como país. Ahora hay que ver cuánto podemos avanzar. Un buen diagnóstico, tienes un buen diagnóstico de cómo vamos caminando. Me gustaría saber tu opinión de, algo adelantaste también, lo hemos conversado quizás en otra instancia acá en el programa, pero quienes nos están escuchando y nos están viendo hoy, uno habla del reciclaje, que quizás es la más popular, la más conocida, pero hay varias R entre medio. Hay R incluso iniciales antes de llegar al reciclaje. Quizás que nos puedas contar un poquito para quienes están ahora con nosotras, destacar cuál es el rol que cumple el reciclaje en este proceso de economía circular y por qué, quizás estoy hablando ahí un juicio personal, pero debería ser como ya la etapa final, ¿no? Tratar de otras R's antes, ¿no? Sí, sí, sí. No, tal cual, estás en lo correcto, absolutamente. Y nosotros, nuestra declaración de principios, a pesar de ser la Asociación del Reciclaje, y no a pesar de, como te dije, abarcamos muchas otras R's, creemos y apoyamos, se llama la jerarquía en el manejo de residuos. ¿Qué significa esto? Como preferencia, por supuesto, la primera alternativa es que no se genere el residuo, tal como tú dijiste, ¿no es cierto? Prevenir su generación. Eso es lo primero. Luego, si ya se generó, la primera alternativa es reutilizar. La reutilización, tenemos socios como Algramo, Tecnotambores y otros dedicados al recauchaje, por ejemplo, a la reutilización. Luego, tenemos también el compostaje, si estamos pensando en la fracción, ¿no es cierto?, de los orgánicos, el compostaje, por supuesto. Luego, el reciclaje, si no están las otras opciones, ¿no es cierto? Y finalmente la valorización energética también. Todo con tal de dejar como última alternativa el enviar a un relleno sanitario, que ahí ya no es cierto, no hay vuelta atrás, no puedes recuperar ya ese material. Nosotros creemos en ese es nuestro principio, y si uno piensa en la economía circular, y lo dice la hoja de ruta, ¿dónde aportamos nosotros, no es cierto, la industria del reciclaje en esta economía circular? Hay que recordar que la economía circular también tiene como tres patitas, como digo yo, o tres áreas. Uno es regenerar sistemas naturales. Ahí no sé si nosotros podemos aportar, yo creo que eso es más bien el Ministerio del Medio Ambiente, todos los esfuerzos que hace el Ministerio en la división de recursos naturales. Hay una segunda patita que dice eliminar los residuos y la contaminación desde el diseño. Aquí nosotros como industria del reciclaje no diseñamos, ¿no es cierto? Claro. Eso será también tarea de productores, de otros, los que ponen productos en el mercado. Pero la tercera patita dice mantener productos y materiales en uso por el mayor tiempo posible. Y ahí estamos nosotros, en esa tercera patita, porque como sabrás, por ejemplo, el aluminio, el acero, el vidrio es eternamente reciclable, eterno. Y si tú tienes una tetera en tu casa de acero inoxidable o un reloj de acero inoxidable, tienes que saber que el 90% de ese material ya es reciclado. O, por ejemplo, el aeropuerto Santiago está hecho con acero verde de acero ASA. O sea, por ahí también puede haber mucha chatarra ferrosa que llegó a ASA, se fundió y terminó en el aeropuerto Santiago. Y eso, si llegase eventualmente muchos años después a hacer, o sea, si queremos sacar ese aeropuerto y reutilizar ese acero, se vuelve a fundir y lo volvemos a utilizar. O sea, es un circuito cerrado y muchos de estos materiales es así. Por tanto, ese es nuestro aporte. Ahí nosotros mantenemos producto y material en uso por el mayor tiempo posible, a veces, como digo yo, de forma infinita. Ahí estamos. Interesante. Oye, y hablando un poco, colgándome lo que mencionabas de esta tarea también que viene de otros, ¿no? No necesariamente de Anit, que ya estás en esta etapa, esta R un poquito final. El 20 de enero entró en marcha la ley REP, que es justamente la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, donde ahí probablemente tú tienes mucha más información que yo, fuiste parte del proceso, pero justamente apunta a lo que tú decías, ¿no? De pensar un producto o una industria o un negocio desde la mirada circular desde el día uno y hacerse cargo del funcionamiento de este proceso del día uno. ¿Cómo la ves? ¿Crees qué tanto crees que va a impactar
positivamente o cuánto nos puede costar hacerla efectiva durante este tiempo. ¿Cómo está parada esa ley REP ahora? Mira, lo que partió en enero fueron las metas para neumáticos, ya que como te decía, de los otros productos que no son tan familiares para la ciudadanía, pero que tenemos que empezar a incorporar, o sea, preguntar, ¿qué va a pasar con el neumático que cambiaste? ¿Qué va a pasar con el aceite de tu auto cuando lo cambies? ¿Qué va a pasar con tu batería? Esos son los tres productos, ¿no es cierto? Después se van a incorporar los aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces, lo que partió en enero fue la de neumáticos, ¿ya? Que ahí hay una industria que también lleva harto tiempo reciclando los neumáticos, pero hay mucho más por reciclar. ¿Hay material disponible? Sin duda hay material disponible para reciclar, y yo creo que va a ser importante los tiempos y, como digo, los momentos de ajustes y de transición para que esto funcione. Y como digo, lo vimos también, me tocó el año pasado viajar, siempre los primeros años pueden ser incómodos para todos los que estemos Es un involucrados, cambio, porque y nos cambia, un es un cambio cambio, es implica un esta cambio, cosa de exacto. incertidumbre, pero no solo en el reciclaje o en la sustentabilidad, eso es parte de En la todo, chica, en sí. todo. O sea, el cambio de que el productor tiene que pensar ahora, mira, estoy poniendo esto en un país, estoy poniendo este producto en un país que tiene ley REP. Entonces me tengo que hacer cargo de esto y tengo que cumplir con las metas, de partida desde el productor. Desde todos nosotros que ya estamos involucrados, el cómo participamos, ¿no es cierto?, para recuperar estos materiales, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que estamos bien parados, sí, que hay momentos de ajuste que van a ser incómodos, sí, que hay que tener cuidado y cuidarnos entre todos en los espacios, saber bien los roles los roles de cada uno de nosotros. Y como te digo, el mayor desafío es la sensibilización, que ya hablamos, la infraestructura también, que esté disponible en el caso, ¿no es cierto?, de envase de embalaje. Teniendo eso ya más masticado, debiera funcionar, porque estamos todos remando para el mismo lado. O sea, todos queremos que avance la ley REP, todos queremos que se produzcan también nuevas oportunidades de negocio, porque hay que pensar, como decías tú, para cerrar también este círculo, alguien tiene que traccionar la demanda, porque podemos quedar con cerros y cerros de material reciclado, Claro. pero tiene que tener una salida, esto tiene que tener una salida, no sé. Yo ahí soy bien majadera en decir, las compras públicas del Estado, el Estado compra 13.000 millones de dólares anuales en distintas cosas, pues la silla del funcionario público, Claro. la mesa del funcionario público. Mira, ahí tienes para traccionar demanda, por ejemplo, de materiales reciclados. Las grandes obras, bueno, ya di el ejemplo del aeropuerto, pero puede ser otras obras, ¿no es cierto?, que incorporen y traccionen la demanda por neumáticos, como asfalto, incorporado el asfalto, por ejemplo, eso se da. Entonces, también cada uno de los roles y cuánto podemos ayudar a traccionar esto y incorporarlo. Si bien los ejemplos que te di quizás no cierra completo, si uno es súper estricto en la teoría de la economía circular, ok, pero entre eso ¿no es cierto?, la última opción, que es enviar un relleno sanitario, démosle una vuelta eterna, Sí, po. incorporémoslo a grandes obras, incorporémoslo a la atracción de demanda del sector público, en el fondo, esa es la idea. Te quería hacer una pregunta, porque estábamos hablando en el marco de la ley REP, que es lo que oficializa un poquito y da como normas también en este proceso, ¿no? Cuando comenzamos nuestra conversación hablábamos de la sensibilización de la ciudadanía, de llevar esto del reciclaje al hogar. Pero también yo me imagino que cuando hablamos de ley REP y de procesos más industriales, falta también una sensibilización a las industrias, a las empresas, pero ahí quería saber cómo tu opinión y tu experiencia, que estás involucrada ahí con el sector privado, entendiendo que va a haber este cambio, que quizás tú, esto que comentas de la incertidumbre es algo que has estado olfateando con las conversaciones, pero ¿cómo ves la disposición de las compañías y de los distintos desarrolladores y productores para enfrentar estos nuevos desafíos? Mira, yo creo que todavía hay un gran desconocimiento de muchas empresas, primero si les va a afectar o no la ley REP. Y ahí hay un trabajo también de todos, de sensibilizar no la ciudadanía, las grandes empresas. Oiga, usted, aunque no lo crea, en su patio trasero igual genera envase y embalaje que caen dentro de la ley REP. Por tanto, falta también una comunicación hacia ellos, decirles que tienen que también integrar este proceso, cómo hacerlo, y también comentarles que hay industria del reciclaje que puede aportar, ayudarlos también a gestionar todos estos materiales, ¿ya? Entonces, efectivamente, como dices tú, va a haber que hacer un trabajo ahí también con ellos, y de la trazabilidad, que yo te diría que es un tercer punto. Ya hablamos de la sensibilización, la infraestructura, la trazabilidad, que va a ser importante, porque sin la trazabilidad clara,
y que tú puedas en el fondo confirmarla, que es lo que hacemos, confirmación de que esto fue enviado a valorización. ¿Cómo acreditas tú que cumpliste con las metas y con los porcentajes de la ley REP? Y entonces ese también es un aspecto clave a tener súper mapeado, ¿no es cierto?, la trazabilidad, y ese va a ser un desafío. Va a ser un Yo desafío encuentro sin duda. que la trazabilidad es un desafío tanto desde la mirada industrial, aquí puedo estar equivocada, quizás el concepto, pero también en el día, por ejemplo, tú hablas con alguien que recicla en el edificio, ya que junta en el edificio porque supuestamente el edificio junta y se lo entrega al camión de la comuna, del municipio, y tú le entregas tu alma, o sea, tú decís, oye, yo asumo que esto va a llegar a un punto limpio, correcto, donde le den el proceso correcto. Otros Claro. desconfiamos un poquito de ese proceso y por eso decidimos contratar quizás empresas que están validadas y certificadas y tú sabes que tienen un proceso un Perfecto. poquito más trazable. Entonces, ahí te quiero Exacto. preguntar, porque también esa trazabilidad para el ciudadano genera la confianza de saber que Exacto. está haciendo lo correcto y que está llegando al lugar adecuado y motiva, pues, como también te desmotiva el Exacto. sentir que quizás, es que te digo porque lo he escuchado mucho, oye, Mm, la cuestión nomás con la bebida, si al final igual lo van a mezclar con la basura, tú lo limpias claro, y lo van a mezclar igual. claro, Entonces, ahí, claro. ¿cómo lo ves? ¿Cómo se podría quizás, faltaría un poquito de transparencia a esos procesos para que uno sepa? Exacto. Y la clave es la formalización. Tú misma lo diste la respuesta. En el fondo, tú confiaste en alguien que es formal y que te da un certificado. Y ahí está la clave, en el fondo. Si las industrias, las empresas que ya son consolidadas, en el fondo, o que se están consolidando y que son formales, que te entregan boletas, facturas, que tienen todo al día, eso es confianza, porque en el fondo te voy a poder demostrar con los papeles, en el fondo, que lo estoy haciendo y lo estoy haciendo de forma correcta y termina en el destino adecuado, que ese destino adecuado también me va a dar una certificación. Pero ahora hay ¿Cierto? gente, Entonces, hay gente que no puede invertir en eso. no, claro, O sea, hay gente que de verdad puede tener ganas, pero no, aunque sean 5 o 10 lucas, no las va a invertir exacto. en esto. Entonces ahí la importancia del trabajo que hacen los municipios en estos Los municipios, procesos. ¿Cómo lo hacen más exacto. transparente para que la gente tenga la confianza de que va a llegar donde tiene que llegar? También los municipios van a tener dos opciones, o trabajan con sus propios camiones y sus propias, en el fondo, lo que ellos puedan generar y gestionar ellos mismos, o lo tercerizan a un tercero, que también es formal. Y ahí volvemos a entrar nosotros, en el fondo. Esas son las Perfecto. opciones. Y lo que puede hacer el municipio, a través de licitaciones que son públicas, transparentes, también mostrar con quién me ha funcionado el reciclaje y con quién no me ha funcionado el reciclaje y dónde terminas esto y cuánto es lo que se recupera. Y ahí hay una cosa clave, que yo creo que todo el mundo quedó muy traumado con algunas cosas que salieron en las noticias, pero es que hay que pensar que se necesitan más plantas de clasificación, donde justamente llega todo el material mezclado y estas plantas automáticamente separan el plástico, el aluminio, el Claro. cartón, el cartón para bebida que conocemos como Tetra Pak, así rápidamente. Eso es lo que hay en Europa y eso es lo que está apostando, por lo menos en la región metropolitana. Ya hay dos en construcción, dos plantas de clasificación que son de nuestros socios, que han apostado con su bolsillo, con el sector privado, diciendo, se viene la ley REP, yo me comprometo a armar una planta de clasificación para participar también de este proceso de forma transparente, formal, etcétera, y poder captar estos materiales e incluso lo ideal es que tú puedas visitar las plantas de clasificación, también para romper todos estos mitos. Eso es, y así debiera ser, y en Europa lo tienen así. Yo también he insistido harto en esto. Mira, con que tengas dos ventanitas en la planta de clasificación y puedas llevar a los niños, puedas llevar a la junta de vecinos y que vean, así llega, así se separa y así sigue su ruta al reciclaje. Yo creo que esa es la clave, como dices tú, mostrar el proceso. Nosotros grabamos videos, yo he grabado ya 15 videos de todos los procesos a escala industrial para mostrarlos, porque hoy por hoy también hay mucha información y rápida y corta tiene que ser. Rápido y corto, y ahí te lo muestro y te muestro cómo termina el material que tú envías. Oye, Antonia, creo que aquí no voy a pedir que lo hagas tú porque estás ahí como gerenta de una asociación, pero sí yo me voy a colgar para hacer este llamado. Falta mucho, especialmente en los municipios, porque quienes estamos involucrados en esto y quizás tenemos la posibilidad de pagar algunas alternativas, como conversábamos recién, lo vamos a hacer. Pero para que esto sea en verdad esté en cada hogar, no tiene que ser necesariamente que alguien tenga que invertir adicional, porque no todos pueden, especialmente en el contexto que estamos viviendo, post pandemia, post estallido, un millón de cosas, no están las lucas para esto. Entonces,
un llamado ahí de ser más transparentes, de informar, darse el trabajo de sensibilizar. No basta con tener un afiche, esta comuna recicla, porque hay mucha desconfianza y la verdad, que bueno, si lo están haciendo bien, muéstrenlo. Muéstrenlo, compártanlo, porque así cada vez se va a sumar más y más gente a esta cultura, ¿no? De no solo el Ujú, reciclaje, sino como ambiental, ¿no? Esta cultura ecológica, como lo dice también el gobierno. eh, ujú. que es tan necesaria para hacerle frente al cambio climático. Antonia, llegamos a la hora, conversamos de varias cosas, no nos dimos ni cuenta, así que te agradezco enormemente que nos hayas acompañado. Le deseamos el mejor de los éxitos, por supuesto, al desafío de ANIR este 2023 y espero que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Encantada. Muchas gracias también por este espacio para dar a conocer a la NIR y estos mensajes tan importantes en un año clave, además que cumplimos 10 años y que se Mira. implementa la ley REP este año. Así que ahora sí que sí, vamos. Felicitaciones por los 10 años y con ese agradecimiento, por supuesto, a la Asociación de Reciclaje. Cerramos agradeciendo nuevamente a Colbún y RWE, nuestro Platinum Sponsor, al Ministerio de Energía que nos acompaña como patrocinadores, a Pollux Comunicaciones, la agencia que produce y lleva adelante este proyecto toda la semana. Que tengan un muy, muy buen día y hoy los queremos dejar con una canción llamada Maps de Yeah, Yeah, Yeah. Somos Your Power, somos Pollux, nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien, un abrazo. Chao, Antonia.